Hoy, en Viernes Santo, 18 de abril del año 2025 de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a la lectura del Catecismo Romano, promulgado por el Concilio de Trento, comentado y anotado por el RP, el Reverendísimo Padre Alfonso María Gubianas. Manual clásico de formación religiosa. Tomo 1. Necesario al clero y a los fieles, e indispensable como catecismo de perseverancia, a las parroquias, familias cristianas y colegios de entonces. Editorial Litúrgica Española, sucesores de Juan Gili, Cortes 581, Barcelona, año de 1926. Introducción al Catecismo Romano. No siendo posible considerar las maravillosas excelencias de la obra inmortal de un Dios misericordioso, cual es la Iglesia Católica, sin que la más profunda veneración hacia la misma se apodere de nuestro ánimo, ya se atienda a los hermosos frutos de santidad que han aparecido desde su institución, ya a sus constantes esfuerzos por elevar al hombre, ya a su prodigiosa influencia en todos los órdenes de la vida, para la realización del reinado de Jesucristo en medio de la sociedad. ¿Cómo no deberá aumentar más y más esta admiración si nos fijamos en lo que ha hecho la Iglesia Católica para propagar las verdades reveladas por Jesucristo, de las que hiciera depositaria, tesorera y maestra infalible? Que la Iglesia haya cumplido el encargo de su divino fundador de enseñar a los hombres toda la verdad revelada, lo están pregonando los 1000 pueblos que conocen al verdadero Dios y le adoran. Son de ello monumento perenne todas las instituciones cristianas encaminadas al auxilio de las necesidades de los hombres redimidos por Jesucristo. No solamente ha propagado la Iglesia Católica las verdades que recibió de Jesucristo, sino que, como la más amante de las mismas, ha condenado cuantos errores a ellas se oponían. ¿Cuántas veces se han levantado falsos maestros para negar las verdades evangélicas? ¿Cuántas veces el espíritu del mal ha querido sembrar cizaña en el campo de la Iglesia? ¿Cuántas veces el espíritu de las tinieblas ha intentado obscurecer la antorcha de la fe? Ella ha mostrado a sus hijos, al mundo entero, cuál era la verdad, en dónde estaba el error, cuál era el camino recto y cuál el que conducía al engaño y a la perdición. Desde las páginas evangélicas en que el apóstol amado demostró a los adversarios de la divinidad de Jesucristo su divina generación, hasta nuestros días, en que hemos contemplado cómo el sucesor de San Pedro anatemizaba la moderna herejía, siempre ostenta la Iglesia, enfrente del error, enfrente de la herejía, su más explícita y solemne condenación. Este carácter de la Iglesia Santa está su prerrogativa, esta su nota de acérrima defensora de la verdad. Tal vez no ha brillado jamás tan resplandeciente. Quizá no la ha contemplado jamás el mundo con tanto esplendor como en el siglo XVI. Grandes fueron los esfuerzos de las pasiones para la propagación del error, para su defensa, para presentarlo como el único que debía dirigir la humana conducta, como el único salvador y regenerador de la sociedad. No podía permanecer en silencio la Iglesia de Jesucristo en tales circunstancias, y no permaneció, según nos lo demuestra
clarísimamente cada una de las verdades solemnemente proclamadas en el concilio, según en el concilio tridentino, cada uno de los anatemas fulminados por aquella santa asamblea contra la herejía protestante. Congregado aquel concilio ecuménico para atender a las necesidades que experimentaba el pueblo cristiano, no le fue difícil comprender la importancia y necesidad de la publicación de un catecismo destinado a la explicación de las verdades dogmáticas y morales de nuestra santa fe, para contrarrestar los perniciosísimos esfuerzos de los novadores al esparcir por todos los medios posibles, aún entre el pueblo sencillo e incauto, sus perversas y heréticas enseñanzas. Tal podríamos decir que fue el principal objeto de la publicación de este catecismo. Con esto queda ya indicado lo que es el catecismo tridentino: una explicación sólida, sencilla y luminosa de las verdades fundamentales del cristianismo, de aquellos dogmas que constituyen las solidísimas y esbeltas columnas sobre las cuales descansa toda la doctrina católica. En primer lugar, lo que distingue a este preciosísimo libro, a este monumento perenne de la solicitud de la Iglesia para la religiosa instrucción de sus hijos, del pueblo cristiano, es la solidez. Esta se descubre y manifiesta en los argumentos que emplea para la demostración de cada una de las verdades propuestas a la fe de sus hijos. No pretende ni quiere que creamos ninguno de los artículos de la fe sin ponernos de manifiesto, sin dejar de aducir aquellos testimonios de la Divina Escritura reconocidos como clásicos por todos los grandes apologistas cristianos, por los grandes maestros de la ciencia divina. Este es siempre el primer argumento del catecismo. Sobre él descansan todos los demás, demostrándonos cómo la enseñanza cristiana, la fe de la Iglesia católica, está en todo conforme con las letras sagradas. Este modo de demostrar la verdad católica, además de enseñarnos el origen de la misma, era una refutación de los falsos asertos de la nueva herejía, pues no reconociendo esta otra verdad que la de la Escritura, por la misma Escritura, se la obligaba a confesar por verdadero lo que con tanto aparato quería demostrar y predicaba como erróneo y falso. Es tal el uso que de las Escrituras se hace para demostrar las verdades del catecismo, que leyéndolo atentamente no podemos dejar de persuadirnos que es este el más sabio, el más ordenado, el más completo compendio de la palabra de Dios. Al testimonio de las Sagradas Escrituras añade el catecismo la autoridad de los santos padres. Estos, además de mostrarnos el unánime consentimiento de la Iglesia en lo relativo al dogma y a la moral, además de fieles testigos de las divinas tradiciones, esclarecen con sus discursos las mismas verdades, las confirman con su autoridad y nos persuaden que asistimos a las mismas, tan conformes así a la sabiduría como a la omnipotencia del Altísimo. Es tan grande la autoridad atribuida por el catecismo a los santos padres, que en relación con la importancia y sublimidad de los dogmas propuestos, está el número de sus testimonios aducidos. Así, para enseñarnos la doctrina de la Iglesia relativa al divino sacramento de la Eucaristía, no se contenta con recordarnos las palabras de los santos Ambrosio, Crisóstomo, Agustín y Cirilo, sino que nos invita a leer lo enseñado por los santos Dionisio, Hilarlo, Jerónimo, Damasceno y otros muchos,
en todos los cuales podremos reconocer una misma fe en la presencia real de Jesucristo en el sacramento del amor. Por último, quiere el Catecismo que tengamos presente las definiciones de los sumos pontífices y los decretos de los concilios ecuménicos como inapelables e infalibles en todas las controversias religiosas. He ahí indicado, de algún modo, el carácter que tanto distingue, ennoblece y hace inapreciable el Catecismo. Mas no se contentó la Iglesia con dar solidez a su catecismo, sino que le dotó de otra cualidad que aumenta su mérito y le hace sumamente apto para la consecución de su finalidad educadora. Es sencillo en sus raciocinios y explicaciones. Quiso el Santo Concilio que sirviera para la educación del pueblo, y para ello ofrece tal diafinidad en la expresión de las más elevadas verdades teológicas, que aparece todo él, no como si fuera la voz de un oráculo que reviste de enigmas sus palabras, sino como la persuasiva y clara explicación de un Padre amantísimo, deseoso de comunicar a sus predilectos y tiernos hijos el conocimiento de lo que más les interesa, el conocimiento de Dios, de sus atributos, de las relaciones que le unen con los hombres y de los deberes de éstos para con su Padre Celestial. Si alguna vez se han visto en amable consorcio la sublimidad de la doctrina con la sencillez embelecedora de la forma, es sin duda ninguna en este nuestro y nunca bastante elogiado catecismo. Este carácter, que le hace tan apreciable, nos recuerda la predicación evangélica, la más sublime y popular que jamás escucharon los hombres. Esta sublime sencillez se nos presenta más admirable cuando nos propone los más encumbrados misterios, de tal modo expuestos que apenas habrá inteligencia que no pueda formarse de los mismos siquiera alguna idea. Como prueba de esto, véase cómo explica con una semejanza la generación eterna del Verbo. Entre todos los símiles que pueden proponerse, dice, para dar a entender el modo de esta generación eterna, el que más parece acercarse a la verdad es el que se toma del modo de pensar de nuestro entendimiento, por cuyo motivo San Juan llama Verbo al Hijo de Dios. Porque así como nuestro entendimiento, conociéndose de algún modo a sí mismo, forma una imagen suya, que los teólogos llaman verbo, así Dios, en cuanto a las cosas humanas, puede compararse con las divinas, entendiéndose a sí mismo, engendra al Verbo eterno. Otras muchas explicaciones de las más elevadas verdades hallamos en este catecismo, todas las cuales nos muestran cuánto desea que sean comprendidas por los fieles y el gran interés que todos debemos tener para procurar su inteligencia, aún para los que menos ejercitada tienen su mente en el conocimiento de las verdades religiosas. De la solidez y sublime sencillez tan características de este catecismo, nace otra cualidad digna de consideración, y es la extraordinaria luz con que ilustra el entendimiento, sin omitir, de un modo muy eficaz, la moción de la voluntad para la práctica de cuanto se desprende de todas sus enseñanzas. Después de la lectura y estudio de cualquiera de las partes del catecismo, parece que la mente queda ya plenamente satisfecha en sus aspiraciones y no necesita de más explicaciones para comprender, en cuanto es posible, lo que enseña y exige la fe. Mas no contenta con la ilustración del entendimiento, sino que, según hemos ya indicado,
se dirige especialmente a que la voluntad se enamore santamente de tan consoladoras verdades, las aprecie y se esfuerce en demostrar con sus obras que su fe es viva, práctica y la más poderosa para la realización de la vida cristiana, aún en las más difíciles circunstancias. En el siguiente video número 2, damos cuenta, según la introducción de este catecismo, de quiénes fueron sus autores. Los invito a seguir escuchando en el siguiente video.